Bueno, ahora sí, buenas tardes oficialmente. Tal como les comentaba anteriormente, vamos a continuar trabajando sobre el proyecto de estadística, que es con el que habíamos empezado a trabajar, ¿no? Eh, Como anuncio, antes de continuar, aprovechando que está grabando también, el día martes saben ustedes que, es decir, el próximo martes, ¿no? Estaríamos hablando del martes 20, feriado, ¿no? Feriado, y el lunes es puente. Así que, por lo tanto, el día martes no vamos a tener clase sincrónica. Lo que vamos a proceder a hacer es como hemos procedido a hacer en otros feriados, dejarles un video, ¿no? Ese video va a terminar de cerrar este proyecto. Así el día jueves arrancaríamos directamente con Pandas, con la librería de Pandas. Si ustedes ven acá del proyecto de estadística, nos está quedando ver dispersión, que eso lo vamos a ver hoy. Después exploración visual y por último correlaciones. Esos dos últimos temas, exploración visual y correlaciones, lo estaríamos cubriendo con el video, ¿no? Con la clase grabada, que espero a más tardar para el fin de hacérselas llegar. Nuevamente, como lo habíamos charlado creo que la clase anterior, el próximo jueves también nos vamos a tomar unos 10 minutitos, 15 minutitos para poder charlar sobre el TP. Para ese entonces ya van a estar las notas de los trabajos, ¿no? Como les había comentado, yo creería que todos van a andar dentro de todo bien. Únicamente vamos a charlar un par de cosas que algunos creo que se habrán dado cuenta en los enunciados, pero bueno, los charlamos tranquilamente el próximo jueves. Nos tomamos a lo mucho 10, 15 minutitos para poner una puesta a punto, por decirlo así, del TP. Bien, bueno, creo que no me queda más para comentarles en cuanto a anuncios. No, creo que cubrimos. Bueno, recuerden ustedes que la clase pasada habíamos estado trabajando con esta librería, la librería de Seaborn, la cual básicamente habíamos dicho que tiene eh, el enfoque para hacer visualizaciones, es decir, gráficos, ¿no? Orientados a un análisis estadístico, ¿no? Siempre dentro del análisis descriptivo, ¿no? Que es como nosotros lo estamos utilizando ahora. Habíamos definido anteriormente también las medidas de tendencia central, que eran tres de ellas: la mediana, la moda y la media aritmética o el promedio. Y habíamos visto también que podríamos, según la distribución que tuviésemos, por ejemplo, una determinada variable, obtener, ¿no?, un gráfico en el cual poder ver estas medidas o estos indicadores estadísticos. Bueno, lo último que habíamos hecho es, recuerdan también que estábamos trabajando con lo que era el set de datos que está en mi carpeta de archivos, la de cars depurados, ¿no? Se lo habíamos generado en la primera celda, en donde importábamos ese set de datos mediante el método que tiene la librería de pandas de readcsv. Bueno, voy a correr antes de todo toda la notebook para poder seguir trabajando. Ya habíamos visto que nos habíamos preguntado, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera saber de ese set de datos, según el precio de los vehículos y discriminando o filtrando según el tipo de motor que estos tuviesen, cómo era la distribución de estos según el precio, ¿no? Entonces habíamos obtenido este diagrama de distribuciones acá, donde las barras de color azul me representan aquellos vehículos que son propulsados por nafta, ¿no? Y el otro color, un color naranja, pongámosle, ¿no? Eh, Naranja, mostaza, no sé qué color será a ciencia cierta, era propulsado por gasoil. Pero había algo curioso porque, ¿qué pasaba con aquellos que eran propulsados por energía eléctrica, ¿no? O tenían un motor del tipo eléctrico? Bueno, entonces ahí vemos que empezamos a darnos cuenta de que hay cierta información que no se muestra acá por un tema de escala, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué pasa, ¿no?
realmente no es que no haya motores del tipo eléctrico o directamente no nos lo está mostrando el gráfico, ¿no? Bueno, podemos hacer, sin entrar en lo gráfico, un análisis explorativo de lo que vendría a ser los autos cuyo motor sean del tipo eléctrico para darnos cuenta si realmente, ¿no? Entonces, si realmente están. Hay una función, recuerdan ustedes cuando habíamos visto SQL, que era la de group by, ¿no? Nosotros podíamos, mediante esta sentencia, agrupar los registros según un determinado criterio, ¿no? Entonces nosotros podemos, en este caso, siempre haciendo referencia a mi dataset, recuerden que mi dataset yo lo había llamado con la variable df, o mejor dicho, esta variable tenía o contenía el objeto del tipo DataFrame que tiene todos los datos de los autos, ¿no? Entonces hay un método dentro del objeto DataFrame que es groupBy, y como argumento de groupBy, entre tantos, ¿no? Uno de ellos puede ser en este caso, si quiero saber qué pasa con lo que vendría a ser el tipo de motor que tienen los autos, ¿no? Entonces yo puedo indicarle que me agrupe según el tipo de motor, y adicional a este método de groupBy yo tengo que especificarle una función de agregación. Dentro de las funciones de agregación que habíamos visto, por ejemplo, looker, estaba la suma, ¿no? El promedio, el contabilizar cuántos registros cumplen según este criterio. Entonces nosotros vamos a utilizar la función de agregación de count. Entonces count lo que nos va a devolver es cuántos autos hay agrupados según el tipo de motor que estos tienen. Entonces si ejecutamos esto acá, vemos que efectivamente no es que no hayan registros de lo que vendrían a ser autos que tengan un tipo de motor eléctrico, ¿no? Sino que frente a los que son del tipo diésel o gasoil o nafta, es bastante insignificativa esta cantidad, ¿no? Estaríamos hablando de 10 frente a 12.800 y frente a 25.000. Bueno, ¿cómo podemos esto mostrarlo gráficamente, ¿no? Y acá empezamos a ver el tema de cómo filtrar según haciendo uso siempre del data frame con el que estamos trabajando. Entonces fíjense que nosotros podríamos utilizar el mismo comando o la misma función, mejor dicho, de displot o el método de displot, y la manera para filtrar, que por ejemplo quiero que me muestre únicamente aquellos motores que sean del tipo eléctrico, o aquellos autos, el precio de aquellos autos cuyo motor sea del tipo eléctrico, ¿no? Entonces tenemos una anotación para esto, en la cual nosotros le indicamos entre corchetes, ¿no? Como cuando accedíamos a una columna del data frame, nosotros le indicábamos que esa columna, en este caso sería la columna engine type o tipo de motor, tiene que ser exactamente igual a electric, ¿no? Que vendría a ser este de acá. Yo quiero que únicamente me grafique aquellos autos, el precio de aquellos autos que cumplan con el criterio que el motor que tienen sean del tipo eléctrico. Entonces, esta parte de acá, la que está dentro de los corchetes principales del data frame, básicamente se conoce como una máscara del tipo booleano, la cual me revisa o me verifica sobre toda la columna, en este caso de engine type, y según cumpla o no el criterio que sea igual a eléctrico, me genera ya sea falso o verdadero. Entonces esto de acá me genera una máscara, la cual después el data frame me la mapea y me devuelve directamente todos aquellos registros que cumplan con esta condición. Bueno, ¿cómo se vería esto, no? Fíjense ustedes ahora que me filtró únicamente aquellos autos, el precio de aquellos autos, ¿no? Que fueran del tipo eléctrico, es decir, el motor que sea del tipo eléctrico.
Entonces acá podemos ver que tenemos esta sintaxis para poder realizar un filtrado sobre una columna en específico o sobre aquellas columnas en interés. Entonces, para hacer otro ejemplo de lo que vendría a ser este tipo de filtrado, vamos a pensar qué pasaría si, por ejemplo, ahora yo necesitaría que se cumpliesen dos condiciones, ¿no? Por ejemplo, que el fabricante, si quieren, exploramos nuevamente cuáles son las columnas que yo tengo en mi data frame. Tengo estas columnas, ¿no? Nombre del fabricante, modelo, el tipo de transmisión, el color. Entonces, sobre todas estas columnas yo puedo aplicar condiciones, ¿no? Puedo aplicar condiciones que quiero que, por ejemplo, los registros me cumplan que un determinado campo sea igual o sea mayor o sea menor o cumplan con alguna condición. Entonces, vamos a pensar si, por ejemplo, yo quiero que me muestre únicamente aquellos registros de los autos cuyo fabricante es, por ejemplo, podríamos pensar Audi, ¿no? Y adicionalmente a eso, podríamos también pensar otro criterio más en el cual sea el modelo específico de este fabricante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo especificamos eso? Habíamos dicho que hacemos uso, ¿no?, de los corchetes, y dentro de los corchetes yo tendría que pasarle las condiciones que quiero que se cumplan, tal como lo especifiqué acá, ¿no? Yo acá le especifiqué que dentro del campo tipo de motor se tenía que cumplir que fuesen igual a eléctrico. Entonces ahora yo estaría hablando de dos campos, ¿no? Quiero que el campo nombre del fabricante y el campo nombre del modelo me cumplan con un determinado criterio. Entonces esas dos condiciones yo quiero que se cumplan en simultáneo, ¿no? Entonces, ¿qué operador se les ocurre a ustedes que podríamos utilizar? Abro, en este caso, dos paréntesis, porque van a ser las condiciones que yo quiero agrupar, ¿no? Esas condiciones las quiero agrupar que se tienen que cumplir, correcto, de forma simultánea, ¿no? Tal como Pablo dice, el operador que vamos a utilizar, recuerden ustedes de los operadores lógicos que vimos cuando vimos lo de lógica, teníamos el operador AND, el operador OR y el operador NOT. Bueno, el operador AND básicamente me permitía poder obtener un resultado siempre y cuando las dos condiciones fuesen verdaderas, ¿no? Entonces ese operador es el operador Asperson o el operador AND. Ese operador ustedes lo tienen apretando el Alt, ¿no?, más 38, o si lo tienen en el teclado visiblemente localizado lo pueden obtener. Igual esto ahora, si quieren, se los paso. Les voy pasando esto de acá si quieren, como para que vayan probando ustedes, y cualquier cosa, si se les va dificultando algo, les surge algún problema, les paso también para contar, ¿no? Me detienen. Abro el micrófono y me detienen. Recuerden que es necesario ejecutar previamente la notebook, ¿no? O por lo menos la celda que hace la importación de mi set de datos, ¿no? Porque si no, después les va a comentar o les va a saltar el error, el traceback, que df no está definido. Eso es porque no está cargado en memoria o la variable que contiene mi objeto DataFrame, ¿no? Bien. Bueno, entonces acá dentro de estos paréntesis, que si quieren les pongo así para que se entienda qué estábamos haciendo. Y no sé, lo llevamos arriba, quieren, para que no interceda. Bien. Y habíamos dicho que entre los dos paréntesis íbamos a poner las condiciones que se tienen que cumplir. Bueno, estas condiciones las especificábamos haciendo referencia a la columna que quiero que me cumpla esa condición. La primera condición va a ser que el campo o la columna manufacturer name, ¿no?, que es este acá, tiene que ser igual,
¿no? Con doble igual indicamos que estamos verificando la igualdad, ¿no? Quiero que, por ejemplo, sea igual a Audi, habíamos dicho, ¿no? Y la segunda condición era que la columna o el campo que me tiene el nombre del modelo sea igual a algún modelo en específico, ¿no? Bien, fíjense que en este caso sería model name, ¿no? Y model name tiene que ser exactamente igual a, probemos, no sé, Q7, si hay registros al respecto. Bueno, entonces acá lo que yo estoy indicándole es que me muestre, ¿no? Esto acá únicamente yo le estoy diciendo que me muestre lo que tiene ese data frame según estas dos condiciones. La primera de ellas es que el fabricante sea Audi y la segunda es que el modelo dentro de siempre el fabricante Audi sea Q7, ¿no? Esta condición se puede cumplir o no. Si se cumple, me va a arrojar los registros que la cumplen y si no, me va a arrojar nada, ¿no? Bien, yo puedo este resultado que me devuelve toda esta sentencia, se lo puedo asignar a una variable, ¿no? Acá únicamente lo que estamos haciendo es, si quieren pensarlo como una consulta al data frame con estas condiciones. No estamos modificando el data frame original, únicamente estamos trayendo datos de ese data frame que cumplan con estas condiciones. Bueno, veamos qué sucede. Bueno, efectivamente hay registros, ¿no? Les paso este código también. Y hay registros que cumplen con esas dos condiciones. Fíjense ustedes que dentro de la columna nombre de fabricante tengo todos los Audi y además tengo todos aquellos modelos que me corresponden a Q7, ¿no? Entonces así similarmente podría acá tranquilamente agregar una nueva condición en donde por ejemplo quisiera nada más aquellos que sean del color negro, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esa misma condición? ¿No? Nuevamente con un AND o con un operador y, yo le tengo que especificar la columna, que en este caso sería la columna color, y color quiero que por ejemplo sea exactamente igual a black, ¿no? Que vendría a ser el color negro. Entonces vemos, ¿no? Nuevamente las dos primeras columnas eran las que cumplen con la condición que el fabricante sea Audi y el modelo sea Q7 y además el color tiene que ser blanco. Bien, y así podría también, ¿no? Nuevamente podría esto seguir filtrando según a mí me convenga, ¿no? Bueno, no sé si alguien lo está siguiendo, le anduvo, pudieron llegar hasta acá. Bueno, perfecto. Finalmente, para cerrar esta parte, ¿no? Si ustedes ven, esto es un mix de todo, ¿no? Porque primero arrancamos hablando medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, una vez filtrado estos datos, nosotros podríamos aplicar cualquiera de los métodos que nosotros tenemos para, por ejemplo, obtener, ¿no? Alguna de estas medidas que me representen algo, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar viendo otro tipo de medida que son las medidas de dispersión. Al final de lo que vendría a ser esta notebook, ustedes tienen algo, creo que habíamos charlado en la clase anterior, lo que vendría a ser etiquetas HTML, ¿no? Fíjense que si ustedes dan doble clic sobre esta celda, tienen todo ese texto que ustedes ven acá, corresponde a de etiquetas HTML, ¿no? Esas etiquetas son estas de acá. ¿Cómo se añade o cómo le indico a la notebook que me va a contener código HTML? Fíjense que esto sí, le podemos dar RAM y lo que va a hacer es mostrar lo que hasta el momento estaba mostrando, ¿no? Es decir, todo este código sin todas las etiquetas. Por ahí está tardando un poco, el internet que tengo no parece que no es el mejor.
Pero bueno, fíjense que yo puedo añadir una celda de código, ¿no? Una celda de código la añado mediante este símbolo, el símbolo de más. Acá, si ustedes posan, dice, si posan entre dos celdas, ¿no? O separan entre las dos celdas, les aparece a la izquierda el símbolo más y aparece click to add a new block, ¿no? Una nueva celda. Si ustedes vienen acá, donde dice more text blocks, tienen la última opción, si es que les aparece este mismo orden, la opción de Markdown. Entonces, al agregar este bloque del tipo Markdown, lo que a ustedes les permite es correr, por decirlo así, ¿no? O ejecutar HTML, ¿no? Etiquetas HTML. Esto es por si a ustedes les interesa, únicamente un agregado al final, ¿no? Bien, bueno, esto de acá lo borro y vamos a entrar a ver ahora lo que vendría a ser las medidas de dispersión. Para las medidas de dispersión, yo agregué un par de imágenes. Después, si ustedes quieren, este mismo link lo tienen, ¿no? Lo tienen en la planilla de la cursada. Pueden hacer un duplicate de este proyecto para tenerlo con estas imágenes, ¿no? Si no, continúan trabajando con el que están hasta el momento. Entonces, dentro de medidas de dispersión, lo que vamos a ver ahora siempre dentro de estadística descriptiva es básicamente nosotros queremos describir cómo las mediciones que hemos realizado de una determinada variable están dispersas, ¿no? Están dispersas, por ejemplo, respecto a su media aritmética. Generalmente la media aritmética tiende a ser el centro, es decir, el centro a partir del cual nosotros queremos ver qué tan lejos están los otros datos que hemos adquirido, ¿no? Nos pararíamos en el centro, por decirlo así, o en la media, no tiene por qué coincidir con el centro de la distribución. Vamos a ver que con una determinada distribución esto sí es efectivo, no coincide. Pero bueno, en primer lugar vamos a hablar de lo que vendría a ser el rango. Y el rango básicamente vendría a ser la diferencia que hay entre el valor máximo de mi variable y el valor mínimo. Por ejemplo, si nosotros estamos pensando, sigamos con el precio de los autos, ¿no? Yo voy a tener un precio máximo y un precio mínimo. Si hago la diferencia, el precio máximo menos el precio mínimo, obtengo lo que vendría a ser el rango. Bueno, entramos a trabajar con esto de acá. Primero voy a importar pandas. Recuerden que la forma para importarlo era a través de la sentencia import, el nombre de la librería. Y después, si nosotros queríamos, mediante la cláusula as, asignábamos un alias, ¿no? Voy a importar 3 librerías que son las que vamos a utilizar, ¿no? A lo largo de esta notebook, por lo menos. De la librería Matplotlib vamos a importar el módulo de pyplot y le vamos a poner el alias plt. Después, aclaro, ¿no? Estas librerías ahora la estamos viendo porque nos está permitiendo, vamos a ver que tienen métodos, ya sea para obtener los valores numéricos de las medidas de dispersión o para poder graficar la distribución de los datos. Más adelante, después de que veamos NumPy y pandas, vamos a ver directamente una clase que va a estar enfocada en estas librerías, ¿no? Así que por el momento ustedes se pueden quedar tranquilos que después vamos a abocar sobre estas librerías de nuevo. Por el momento lo estamos utilizando únicamente como una herramienta, ¿no? Bueno, la otra librería que vamos a utilizar es la de Seaboard, tal como la que hemos estado utilizando hasta el momento. Y vamos a nuevamente a cargar lo que vendría a ser el set de datos, ¿no? Esto habíamos dicho que era mediante el método readCSV, y aquí teníamos que pasarle lo que era la ruta hacia donde estaba almacenado o en la cual estaba almacenado dicho set de datos, ¿no? ¿Está bien? Sí, CSV.
Vieron que ustedes automáticamente el intérprete me lo sugiere, ¿no? Bueno, esto como para repasar cómo era para importar librerías y cómo volver sobre el set de datos. Bien, corremos esto acá porque necesitamos que nos cargue en memoria el data frame. Y ahora podríamos desde cualquier celda hacer referencia al data frame mediante la variable df, ¿no? Bien, bueno, habíamos dicho que rango era la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Bueno, hay un método que siempre es de pandas, el cual me permite de un data frame obtener dichos valores, ¿no? Tanto el máximo como el mínimo. Entonces, al valor máximo yo le voy a colocar valor-max y nuevamente hago referencia a la columna de precios, ¿no? Porque es la que vamos a estar trabajando. Bueno, por lo menos para ver esto del rango, ¿no? Entonces hay un método, la forma de acceder al método es como lo hemos estado accediendo, ¿no? Siempre con la anotación del punto y luego el nombre del punto, el nombre del método, después del punto. Y el método para esto es el método max. Recuerdan ustedes que teníamos uno similar en lo que era Google Sheets o Excel, ¿no? Y podríamos tener también el mínimo, si hay un máximo hay un mínimo, que de forma similar accedíamos, ¿no? A ese método mediante min. Bien. Y luego quiero mostrar directamente qué es lo que me ha devuelto esos dos valores. El valor máximo, ¿no? Recuerden que esto es hacer uso de cadenas literales, ¿no? O f-string. Bueno, acá si quieren le mandamos prolijidad un poquito con comas completando. Y nada más va a ser para mostrarme esos valores. ¿Qué valores son los que me está tomando el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces acá le diríamos valor mínimo. Bueno, y si quieren podemos obtener el rango también de una. El rango, lo voy a nombrar así a secas, va a ser la diferencia, habíamos dicho, el valor máximo, ¿no? Menos el valor mínimo. Y finalmente, si quieren, puedo nuevamente no imprimir ese rango. Si quieren, rango de precios, porque estamos trabajando sobre la columna de precios. Esto vendría a ser rango, ¿no? Si ejecutamos esto acá, vamos a ver que el valor máximo, el precio máximo, es de $50.000 y el mínimo es de $1, ¿no? Un poco raro, pero bueno, es el set de datos. Y luego el rango, tal como daría al realizar esta diferencia, es de $49.999, ¿no? Bien, ahora está bien, tenemos el rango, ¿no? Podemos empezar a dividir los datos en porciones. ¿Para qué me van a servir estas porciones? Bueno, o estos tramos en los cuales voy a dividir, porque más adelante recuerdan ustedes que cuando vimos la media aritmética tenía un problema porque era sensible, ¿no? O era poca robusta, también se conoce, ante valores atípicos. Es decir, un valor atípico hacía que ese valor, que la media aritmética no fuese representativa de los demás datos, ¿no? Entonces vamos a pensar un poquito en lo que vendrían a ser ciertos estimadores estadísticos que lo que me permiten es cierta robustez ante los valores atípicos, es decir, no se verían influenciados por valores atípicos. Entonces, más que todo a eso es lo que va a apuntar esto. No nos vamos a meter mucho con lo que es la rigurosidad que tiene esto, ¿no?, entre la rama de estadística, pero vamos a definir un par de valores que no tienen influencia sobre ellos, los valores atípicos, y vamos a definir también valores atípicos. Entonces, para ir entrando en tema,
nosotros podemos pensar directamente en dividir lo que vendría a ser todo mi rango. Si ustedes ven en este gráfico de acá, tienen el valor mínimo y el valor máximo. Si todo este rango yo lo divido en cuartos, ¿no? Lo divido en 4 porciones, yo vendría a tener en cada uno de esos tramos un 25% de mi rango, ¿no? De mi recorrido total. Entonces, si yo arranco, supongamos que arrancamos a caminar a partir del valor mínimo y nos detenemos después de haber completado el 25% del rango o el 25% del camino, yo me voy a cruzar con un primer indicador que se conoce como cuartil 1. Si camino a partir del cuartil 1 otro 25% más, yo voy a tener un cuartil 2. Y este cuartil 2 coincide con una de las medidas de tendencia central, que es la mediana. Ahora lo vamos a ver también con más detalle. Y así similarmente, si yo sigo caminando un 25% más, es decir, en total voy a haber completado un 75% de mi rango, yo voy a llegar al cuartil 3, que se denota con Q3, ¿no? Si ustedes ven Q1, Q2, Q3. Y finalmente, si recorro los restantes 25%, voy a llegar al total, al final de mi camino, o al valor máximo de mi rango. Bien. ¿Cómo podemos esto relacionarlo con el diagrama de frecuencias que era como lo estábamos viendo, ¿no? Fíjense que nosotros acá tenemos esta distribución de frecuencias y tenemos este rango, ¿no? Bien. Entonces fíjense que este gráfico de acá, el que se encuentra debajo de la distribución, se conoce como un diagrama de cajas, ¿no? Un diagrama de bigotes también lo pueden llegar a conocer. Y acá, dentro de este gráfico, yo sitúo en primer lugar los tres cuartiles, ¿no? El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Habíamos dicho que el cuartil 2 coincidía con la media, ¿no? Con la mediana. Y el triangulito este de acá vendría a representar el promedio o la media aritmética. Ahora vamos a ver que el rango intercuartil tiene la ventaja de que es una medida bastante robusta, es decir, aunque yo tenga valores atípicos dentro de las mediciones que he realizado, el rango intercuartil no se ve afectado. Y la mediana también es un indicador bastante robusto porque tampoco se ve afectada por valores atípicos. Bien, bueno, ¿cómo obtenemos los cuartiles, no? Eso es lo que vamos a pasar directamente a ver. Habíamos dicho, voy a agregar una nueva celda de código acá. Vamos a colocar cuartiles. Y habíamos dicho que había un cuartil que básicamente lo podríamos obtener tranquilamente con alguno de los métodos que vimos para medidas de tendencia central, ¿no? Porque el cuartil 2 coincide con la mediana. Entonces recuerdan, si venimos acá a tendencia central, si subimos a donde habíamos calculado la mediana, acá, esta es la explicación, se había hecho, ¿no? Quiero ver, aquí habíamos importado el data frame, promedio medianas. Si ustedes ven, mediante este método, el método median, yo puedo tranquilamente obtener el cuartil 2, ¿no? Entonces, bueno, repetimos, Q2, como se denota, va a ser, ¿no? De mi data frame, de la columna de precios, con la anotación del punto accedo al método, que es median, y yo tendría básicamente lo que es el cuartil 2. Ahora si quieren lo imprimimos y vamos a ver a qué valor corresponde la mediana, ¿no? Lo habíamos visto anteriormente que era 4800 si mal no recuerdo. Bueno, ¿cómo obtengo el cuartil 1 y el cuartil 3? El cuartil 1, nuevamente hago referencia a mi columna de precios y tengo un método. Ese método me permite obtener
cualquiera de los tres cuantiles o cuartiles que yo necesito. Ese método es el quantile. Y como argumento, yo le tengo que indicar qué cuantil necesito. Por ejemplo, habíamos dicho, cuando hacíamos la analogía de caminar desde el mínimo hasta el primer cuartil, que habíamos recorrido un 25% de los datos, ¿no? O del rango, mejor dicho. Entonces, el 25%, si yo lo quiero representar en decimales, es 0,25, ¿no? Si ustedes ven, en el método quantile yo le especifico mediante el argumento Q que necesito el 25% que correspondería a mi cuartil 1. Y similarmente, para el cuartil 3, le indico exactamente lo mismo, salvo que el argumento que ahora voy a utilizar es el 75%, ¿no? Porque yendo a nuestro gráfico, para llegar al cuartil 3 yo necesito haber recorrido un 75% de mi rango. Y acá estaríamos obteniendo los tres cuartiles. De forma similar al cuartil 2, yo lo podría haber obtenido mediante el método quantile. Lo único que yo tendría que haberle especificado en el argumento Q el 50%, ¿no? Es el 0,5. Bien. Bueno, vamos a imprimir esto de acá. Si quieren Q1, ¿no? Quiero ver qué valor obtuve en mi cuartil 1. El Q2, que habíamos dicho que coincide con lo que vendría a ser la mediana, ¿no? Y por último el cuartil 3. Y antes de imprimir esto, como para aprovechar el print y no estar escribiendo adicionalmente, yo puedo obtener el rango intercuartil. Fíjense acá en el gráfico, este de acá. El rango intercuartil lo puedo obtener haciendo la diferencia entre Q3, entre mi cuartil 3 y mi cuartil 1, ¿no? Entonces, si quieren, acá puedo generar una variable que le voy a poner IQR o rango intercuartil, que va a ser la diferencia de Q3 menos Q1, ¿no? Y acá, si quieren, puedo, ¿no? También poner rango intercuartil. Quiero que me imprima IQR, ¿no? Aquí me está faltando la F, ¿no? Para indicarle que es una F-string. Entonces imprimo, si quieren se los paso. Yo tendría que mi cuartil 1 es $2.100, mi cuartil 2, que es la mediana, 4.800, mi cuartil 3, 8.990, y este rango, que habíamos dicho, el rango intercuartil, era la diferencia, ¿no? Entre Q3 y Q1. La diferencia, si la hacemos a secas, chao, hasta luego, ¿todo bien? Vendría a ser directamente estos 6.890, ¿no? Bien. Bueno, tendríamos el rango intercuartil. Ahora más adelante vamos a ver cómo nos va a servir tener este rango intercuartil y conocer los cuartiles también. Esto vamos paso a paso, ¿no? Para seguir con esto vamos a introducir un concepto. El concepto es de varianza. Esta parte de acá es bastante engorrosa, no sé si depende cuál sea el background de cada uno. No quiero que nos volvamos locos, ¿no? En cuanto a comprender todo el trasfondo matemático que hay en esto, ¿no? A mí me basta con que el concepto se entienda. Entonces, para meter el concepto o para introducir el concepto de varianza, vamos a pensar en que tenemos 5 perros, ¿no? Un ejemplo gráfico como para que veamos qué sucede. Entonces, y empiezo a medir la altura de estos perros hasta
esta parte, hasta la espalda, ¿no? Hasta los hombros, y por darle un nombre, ¿no? Entonces vemos que el promedio de la altura de estos perros ronda alrededor de los 40 centímetros. Pensemos que estas medidas son milímetros, ¿no? No tendría sentido que fuesen centímetros, porque estaríamos hablando de 4 metros, ¿no? No hay un perro hasta el momento que tenga esa altura. Así que pensemos esto en milímetros. Entonces el promedio de la altura de todos estos perros vendría a ser 40 centímetros, ¿no? Es bastante razonable 40 centímetros para un perro. Ese vendría a ser el promedio. Ese promedio lo obtuve al sumar la altura de todos los perros y dividirlo entre 5, ¿no? Porque es 5 los perros que tengo, o la muestra, la cantidad de perros. Bueno, tengo este promedio que aproximadamente es 40 centímetros y quiero ver qué tanto me varía la altura de todos los perros o la altura de cada perro individual. Empecemos a pensarlo en individual respecto al promedio, qué tan alejado estoy de mi promedio, ¿no? Entonces, para el primer perro, este que se encuentra a la izquierda, me paro siempre en mi promedio, ¿no? Y digo, bueno, la altura de este perro del primero es alrededor de 60 centímetros, ¿no? Si yo hago la diferencia de 60 centímetros menos 40, yo obtengo que este perro está apartado 20 centímetros de mi promedio, ¿no? Voy con el segundo. El segundo aproximadamente tiene 50 centímetros de alto. Entonces, si hago esa diferencia de 50 centímetros menos 40, yo obtendría un apartamiento de 10 centímetros. Y eso lo voy repitiendo para cada uno de los perros que me restan, ¿no? Acá habría un temita, más que todo un temita de signo, debido a que la altura de este perro, salchicha supongamos, ¿no?, está por debajo del promedio. Entonces, cuando yo haga la diferencia o la resta de 20 centímetros menos 40, eso me va a dar un símbolo negativo, ¿no? Bueno, eso se soluciona, ahora lo vamos a ver, lo vamos a charlar por encima, elevando al cuadrado esa diferencia. Pero bueno, en sí lo que quiero que quede el concepto de varianza es, una vez obtenido para cada una de las mediciones que yo he realizado, obtenido cuánto se aparta del promedio, yo puedo obtener un promedio de dichas variaciones, ¿no? Entonces el promedio de dichas variaciones vendría a ser lo que se conoce como varianza. La fórmula para calcularla, ¿no?, vendría a ser esta de acá. No me interesa explicarla en su totalidad, pero básicamente, si ustedes ven acá, entre los paréntesis está la resta, ¿no?, de la medición respecto a su promedio, su media aritmética. Bien, bueno, ¿cómo obtengo lo que vendría a ser la varianza? Y asociada a la varianza hay otro concepto que es la desviación estándar. Y la desviación estándar no es nada más que el cuadrado de mi varianza. Si ustedes ven, si sacan la raíz cuadrada, ¿no?, de toda esta expresión que está a la derecha de la igualdad, van a obtener lo que es la desviación estándar. Y la desviación estándar sí me da un valor más intuitivo de cuánto es el promedio que se apartan todas las mediciones respecto al promedio, a la media aritmética, ¿no? Bueno, pasemos a ejecutarlo mediante código. No sé si acá se viene entendiendo esta parte. ¿Quieren que volvamos sobre algo? Bueno, Gabriela dice que todo ok. Bueno, si no me detienen, saben ustedes que Pablo también, Jimena, perfecto. Bueno, vamos a obtener primero la varianza, ¿no? Entonces, para la varianza hay un método de pandas siempre. Y nuevamente, ¿no?, vamos a trabajar con nuestra columna de precios. El método es var, si tal cual lo ven. Y también, para obtener la desviación estándar hay un método. Ese método, nuevamente haciendo referencia a la columna de precios con la que voy a estar trabajando, va a ser
mi método STD. Y fíjense ustedes acá, vamos a hacer un print. Primero imprimamos la varianza. Vamos a ver en cuánto anda la varianza y vamos a ver por qué no es un valor tan intuitivo, ¿no? Vamos a ver que da una cantidad bastante grande, ¿no? Y vamos a después imprimir lo que vendría a ser desviación estándar, ¿no? Y acá vamos a concatenarle el resultado de haber obtenido mediante el método STD ese valor. Bien. Ejecutamos esto acá, si quieren se los paso también. Y bueno, básicamente estaríamos viendo que la varianza, este número de acá, olvidémonos de los decimales si quieren, y vemos que es alrededor de 41 millones. Entonces realmente eso me da una idea. Primero habría que ver en qué unidades está esto, ¿no? La unidad del precio es la unidad de moneda, dólares en este caso. Pero fíjense con la desviación estándar. La desviación estándar me da 6.428 dólares. Eso ya me indica algo, ¿no? Porque habíamos visto que el precio máximo de los autos había autos que costaban 50.000 dólares. Entonces, este valor sí me está dando algo más intuitivo, ¿no? Bueno, ¿qué me indicaría este valor? Este valor me estaría indicando cuánto en promedio se alejan los precios de todos los autos respecto a su valor medio. Básicamente es eso, ¿no? Bien. Entonces, ¿para qué hacemos uso de lo que vendría a ser? Bueno, acá estaban estas celdas ya añadidas para justamente ver esto. Las saco si quieren. Bueno, ¿para qué nos viene sirviendo esto, no? Entonces, fíjense que lo que ahora nosotros necesitamos definir, aterrizando un poco más, bueno, yo tengo esta cantidad de datos, ¿no? Y yo necesito de alguna forma, a la hora de empezar a sacar conclusiones e información de esos datos, hasta dónde tomo, ¿no?, de esos datos. Es decir, me conviene, está bien, tengo que tener en cuenta todos los datos, o hay datos que no me son representativos para lo que realmente yo quiero informar o para lo que estoy investigando, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a pensar en lo que vendría a ser un intervalo seguro o sí, si quieren dejémoslo un intervalo seguro o mejor dicho, algo que me limita todos aquellos datos que sí me van a aportar información relevante, ¿no? Si básicamente yo estaría buscando de esta forma deshacerme de los datos atípicos o de los datos outlier, como se conoce. Entonces, para esto, nosotros definimos que aquellos datos que estén, fíjense que me paro en Q1, ¿no? Vengo acá a Q1 y me muevo hacia la izquierda 1,5 veces el rango intercuartil. Este vendría a ser el primer límite. El segundo límite lo obtengo si me paro en mi cuartil 3 y me alejo también 1,5 veces mi rango intercuartil. Entonces yo sé que lo que está alejado de mi cuartil 1 hacia la izquierda 1,5 veces rango intercuartil y todo aquello que está lejos de mi cuartil 3 1,5 veces rango intercuartil, todo lo que esté contenido en ese intervalo yo lo puedo obtener como algo que va a ser representativo. Todo lo que esté fuera de ese intervalo yo lo puedo despreciar, no lo puedo tener en cuenta en mis mediciones y no me va a afectar, ¿no? Para esto estaríamos utilizando lo que vendría a ser el cuartil y el rango intercuartil. Eso se relaciona con las varianzas o con la varianza, porque yo también podría pensar, ¿no? Nuevamente, me paro en mi media aritmética o mi valor medio
y me alejo tantas varianzas a partir de ese valor, tantas veces la varianza. Entonces yo sé que si tomo hasta ese punto tantas veces mi varianza hacia la izquierda y a la derecha de mi valor medio, yo sé que las medidas que al tomar esa población estaría tomando algo representativo, algo que me va a brindar información del comportamiento de alguna variable en específico, ¿no? Bien, acá hay una aclaración importante. Esto de acá, que hemos definido, se cumple siempre y cuando yo esté en presencia de una distribución normal. Entonces, la distribución normal o distribución gaussiana, vieron ustedes que tiene la forma de una campana, ¿no? Esa distribución tiene ciertas particularidades en las cuales una de ellas es que hay una simetría, ¿no? La distribución es simétrica respecto a su valor medio o a su promedio, ¿no? Con esa simetría, no sé si ustedes lo habrán visto anteriormente, esto no es nada más que un gráfico de campanas, esto no es nada más que Google, ¿no? Fíjense que esto vendría a ser una distribución normal y vemos que hay una simetría respecto al valor medio, ¿no? Este valor que divide al 50% todas las mediciones realizadas. Esto vendría a ser una distribución normal. Entonces, en una distribución normal, yo me puedo quedar tranquilo que puedo utilizar este criterio para poder despreciar todos aquellos valores atípicos. Mejor dicho, para poder diferenciar qué valores son atípicos y cuáles no. Bien, ¿qué pasa con lo que vendría a ser la distribución que cumple los precios de los autos, ¿no? Fíjense ustedes que cuando habíamos hecho el diagrama de caja, diagrama de frecuencias, perdón, que lo habíamos hecho acá en tendencia central, teníamos este tipo, ¿no? Este tipo de distribución. Entonces, si ustedes ven, chao, en ningún momento estaríamos hablando de una distribución simétrica, ¿no? Vemos que hay un sesgo o hay una tendencia de los datos a estar más agrupados en el intervalo entre 0 y $10,000, ¿no? Bueno, básicamente para poder hacer uso de este criterio, para poder identificar valores atípicos, bueno, acá tendríamos que multiplicarlo por una función que tenga en cuenta ese sesgo. Pero bueno, lo que vamos a suponer acá, para no entrar en esos detalles que no son para nada relevantes, vamos a suponer que la distribución que tienen estos valores es normal, es gaussiana, pero vamos a ver que cuando encontremos estos límites vamos a tener un problemita, ¿no? Entonces vamos a encontrar primero el límite máximo. El que habíamos dicho que es el límite máximo y va a estar apartado 1,5 veces mi rango intercuartil a partir del cuartil 3. Entonces, si quieren ponemos una variable que se llama el límite max. Y lo que hay que hacer es hacer esta cuenta, ¿no? Q3, que lo definí anteriormente, más 1,5 veces el IQR, que era como yo había nombrado a mi rango intercuartil, ¿no? Luego voy a definir el límite mínimo y nuevamente es hacer esta cuenta acá, ¿no? Q1, que lo tenía definido en celdas anteriores, menos 1,5 veces el rango intercuartil. Bien, entonces vamos a imprimir el límite mínimo y le vamos a pasar el límite min y el límite máximo y le vamos a pasar el
límite máximo, ¿no? Y vamos a anotar ahora, ustedes van a darse cuenta. Bien, hay un error de sintaxis. Tiene que ser límite max, ambos están definidos. Line 3. Esto, bien, acá no estaría, bien. No tenía el operando, ¿no? El operador de multiplicación. Name límite min is not defined, ok. Y le puse límite acá cuando definí la variable, no hay un typo. Bien, y ahora undo. Entonces, si ustedes ven, ¿qué curiosidad pueden ver en los límites? ¿No? El primer límite, el máximo, estaríamos hablando que todos aquellos valores por arriba, todos aquellos precios por arriba de $19.325 se considerarían atípicos, ¿no? Siempre y cuando los precios cumplan con la condición que tienen una distribución normal. No estamos bajo esa suposición, algo que no se está cumpliendo. Es por eso que, ¿qué pasa con el límite mínimo? El límite mínimo me está dando un valor negativo, ¿no? ¿Había un micrófono abierto? Sí, era yo. Buenas noches. ¿Cómo va? Sí, iba a decir eso, que el límite era negativo, Bien, que perfecto. el límite exageradamente era negativo. Sí, correcto, y no tiene sentido, ¿no? Porque estamos hablando de precios. Bien, Lucía, estamos hablando de precios y no tiene sentido un precio negativo, ¿no? Los precios son mayor o igual a cero, ¿no? O mayor a cero, ¿no? Estrictamente. Entonces, tal cual. Bueno, esta discrepancia se da justamente porque la distribución que tiene es los precios, ¿no? La distribución que tiene no es del tipo normal. Bien, hasta acá me vienen siguiendo, los mareé con todo esto. Sé que son conceptos, nuevamente, ¿no? Estos conceptos se utilizan y lo importante es que ustedes comprendan más o menos qué es lo que me quieren decir, ¿no? Después la cuenta la hace el software, ¿no? La hacen las librerías que tienen asociada a métodos, ¿no? Lógicamente hay formas para hacerlo a mano, todo esto, con pocos datos, ¿no? Después no tiene sentido una cantidad enorme de datos. Es por eso es que se recurre a estos métodos numéricos, ¿no? Para poder realizar estas cuentas, sin que nos volvamos locos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bien, Pablo dice que todo bien. Si no, bueno, me detienen, ¿no? Bueno, ahora vamos a generar una distribución normal, lo vamos a hacer un poco rápido, no me interesa que reparemos mucho en lo que vendría a ser el código. Entonces vamos a hacer uso de NumPy, ¿no? NumPy es otra librería a la cual, vuelvo, insisto, vamos a dedicar clases específicas a NumPy, a Pandas, a Seaborn y a Matplotlib, ¿no? Por el momento, quedémonos que es una librería la cual está asociada con bastantes funciones del tipo matemático, ¿no? Podemos obtener la raíz cuadrada, también hay para obtener máximos, para obtener mínimos hay, al igual que Pandas. Bien, entonces básicamente la forma para generar una distribución normal, yo le voy a llamar datos a una variable que me va a tener un array del- dentro de NumPy, ¿no? Hay un método random y hay otro, dentro de este módulo random hay un método que se llama normal. Normal yo le estaría indicando que los datos que me va a tirar, acá van a ser datos aleatorios, ¿no? Pero esos datos tienen que cumplir con la condición de que tengan una distribución normal. Chicos, me estoy yendo de mambo en cuanto a la existencia. Ahí les abrí el formulario. Bien, entonces lo que voy a estar generando acá es básicamente una distribución de datos normal, aleatoria, ¿no? Eh, este método normal tiene tres parámetros. El primero de ellos es el valor medio, el segundo es la desviación estándar y el último es la cantidad de valores que quiero que me devuelva, ¿no?
Bien, y voy a graficar esa distribución. Entonces, para hacer ese gráfico, yo voy a hacer uso de lo que vendría a ser el módulo plyplot de mi librería Matplotlib. Nuevamente el código acá, seguramente después lo vamos a retomar, este u otros códigos, pero quiero únicamente mostrarles cómo graficar esto, ¿no? En sí lo que me interesa acá es el gráfico, ¿no? Voy a hacer un histograma con los datos estos aleatorios que cumplen con la condición que sean o que tengan una distribución normal, ¿no? Bien, ¿qué me dice? Que no access. Ok. Creo que me está faltando la S acá. Bien. Entonces, este método random normal, esto es una forma de desempaquetar, ¿no? Desempaquetar. Bueno, básicamente lo que me prepararía sería una figura la cual tiene ejes. En fin, esta vendría a ser la distribución normal con los datos que yo obtuve, ¿no? Fíjense ustedes que hay, ¿no?, cierta simetría. Después habría que ver porque volvemos que esos métodos son numéricos, ¿no? Entonces, quizás por ahí, si dividimos un poco más la cantidad de intervalos que va a tener el histograma, si ustedes ven, se está volviendo, ¿no? Vemos que se hacen más finitas estos intervalos y vemos que hay cierta simetría. Cierta simetría respecto a su valor medio, que era de 0,5. Lo que quiero que vean, o que veamos de acá, que una distribución normal cumple que la mediana, el promedio y la moda son iguales, coinciden, ¿no? Entonces, bueno, para corroborar eso, lo vamos a hacer de forma rápida. Si quieren, copio y pego eso acá para no entretenernos más con esto. NumPy tiene librerías también. Fíjense que la misma, ¿no? Únicamente cambia la sintaxis, porque yo le digo NumPy del método de la librería NumPy utilizo el método min y le paso como argumento los datos. Recuerden que un data frame es diferente, ¿no? Yo hago data frame, el nombre de data frame, punto, el método, y no recibe ningún argumento, ¿no? Porque yo estoy pensando en ese caso el data frame como un objeto el cual tiene un método min. Acá es viceversa, ¿no? Mi objeto NumPy tiene un método min, el cual recibe como argumento los datos. Similarmente lo voy a hacer con la mediana. Y después, para la moda, se los voy a dejar a ustedes. Porque hay un temita, ¿no? Esos valores al ser del tipo aleatorios y al ser decimales, la computadora trunca, ¿no? Trabaja con una determinada cantidad de decimales. Entonces, fíjense ustedes acá, ¿no? El promedio coincide tal como yo le indiqué que me definiera mi distribución. Recuerdan que mediante este método normal yo le había dicho que esa distribución tiene que tener un promedio de 0,5, ¿no? Y la moda, si ustedes ven, o la mediana mejor dicho, es de 0,5 también. Y es de esperar que también la moda sea de 0,5. Ahí corroboraríamos, ¿no? O por lo menos nos podría dar una idea que esta distribución es normal. En dado caso no sepamos qué tipo de distribución cumplen los datos, ¿no? Acá partimos generando esa distribución y después, bueno, estamos corroborando que por lo menos para lo que es el promedio y para lo que es la mediana se cumple, ¿no vemos? Después, como les comentaba, les dejo a ustedes la moda, si lo quieren realizar, ¿no? Si les interesa. Bien, por último, para ir cerrando por lo menos esta notebook, vamos a ver el tema de visualizaciones. Entonces, para visualizaciones, lo que quiero que mostrarles acá, suponiendo, ¿no?, tal como habíamos generado estos valores, recuerdan que habíamos definido un límite máximo, un mínimo, y todo lo que estuviera fuera de ese intervalo
lo considerábamos como datos atípicos, ¿no? O outliers. Entonces, ¿cómo lo puedo ver eso gráficamente? Para no volverme loco con todas estas cuentas de acá. Bueno, para eso hacemos uso de lo que vendría a ser la librería de Seamborn tiene una función, un método que es boxplot. Esto es para diagramas de caja, ¿no? O diagramas de bigote. Entonces, como vendría a ser en este caso, como argumentos, yo le puedo pasar directamente lo que va a tener en el eje vertical a través de i, ¿no? Y quiero que, por ejemplo, me discrimine según el tipo de motor, ¿no? Y voy a seguir utilizando el precio. Entonces, sobre el eje horizontal, el eje X me va a graficar el precio, y sobre el eje Y me va a graficar 3 diagramas según el tipo de motor que tengan estos, ¿no? Y por último le tengo que pasar, ¿no? Obviamente los datos, de dónde estoy tomando los datos. Bien, esto me genera este diagrama en donde todos aquellos valores que no me estén contenidos en mis bigotes, esto vendría ¿no? a representar los bigotes. Todos estos valores que están fuera de los bigotes, yo los considero como valores atípicos. Nuevamente, no hago una aclaración y quiero que esto les quede por lo menos la aclaración, ¿no? La variable de precio no cumple con una distribución normal, ¿no? Bueno, ahí Pablo dice que buena campana esta de acá, ¿no? Y seguramente acá le seguís metiendo más subdivisiones por ahí. También hay forma de graficar la campanita así limpia también, yendo a la curva de distribución. Bueno, pero volviendo a esto de acá, habíamos dicho que todos estos datos que están fuera de los bigotes, si el precio tuviese una distribución normal, todos estos datos correspondería a precios atípicos, ¿sí? Precios que puedo sacar de mi análisis, ¿no? Nuevamente, la variable precio no cumple con una distribución normal, por lo cual esto lo dejamos únicamente como algo didáctico, ¿no? Decimos, bueno, si se cumpliese la hipótesis, o se cumpliese, mejor dicho, que precios es del tipo normal, todos estos precios vendrían a ser, para los motores de tipo gasolina, vendrían a ser atípicos. Para los de diésel, todo esto de acá, a partir de 20.000 más o menos, ¿no? dólares, los consideraría atípicos. Y así acá sería un poquito menos, ¿no? Para los del tipo eléctrico. A partir de, no sé, 15.000 más o menos, 17.000 dólares lo consideraría valores atípicos. Bien. Bueno, otra forma de visualizar, esto quedó claro. Si ustedes no se quieren meter con la cuenta esta, ¿no? Me paro en el cuartil, me voy a la izquierda 1,5 veces rango intercuartil, mediante el diagrama de cajas, mediante este boxplot, siempre asumiendo que esa distribución es normal, ¿no? Habría que verificar eso antes. Yo puedo obtener los datos atípicos, ¿no? Bien. Tengo también lo que vendría a ser diagramas de dispersión, ¿no? Básicamente, estos diagramas lo que me permitirían es, generalmente cuando ustedes realizan mediciones, esas mediciones que realizan son finitas, ¿no? En un momento tenemos datos infinitos. Y muchos de esos datos es una nube de puntos. Y esa nube de puntos pueden tener cierta tendencia, ¿no? Es decir, podríamos aproximar el comportamiento de esa nube de puntos mediante una función continua, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que podemos ver, o podríamos asociar con los diagramas de dispersión, ¿no? Entonces, nuevamente, para los diagramas de dispersión, tenemos el método scatterplot y, nuevamente, ¿no? Como
como parámetro o como argumento le tenemos que pasar nuestro data frame. Y acá podríamos nuevamente no filtrar según nos interese, ¿no? Podríamos filtrar nuevamente según el tipo de motor. Y que este sea igual, por ejemplo, a gasolina. Si ejecutamos esto acá, nos tendría que estar mostrando, ¿no? Lo que vendría a ser. Bien. Fíjense que acá hay un problemita, ¿no? Me estaría mostrando para cada uno de las columnas, o mejor dicho, para cada una de las otras columnas de los otros campos, todos aquellos que me cumplan que el tipo de motor sea igual a gasolina, ¿no? Bueno, eso lo podría, por ejemplo, solucionar agregando que en el eje horizontal yo quiero que me tome el precio, seguimos con el precio, y no sé, por el eje vertical podría ser el año en el que fue producido. Creo que había una columna que es el año en el cual fue producido, ¿no? Eso nos achica bastante. Es decir, esta vendría a ser la nube de puntos según, ¿no?, el año que fue producido y el precio para todos aquellos motores del tipo gasolina o tipo nafta. Entonces, con esta nube de puntos, yo puedo después, haciendo uso de un comando que es polyfit, trazar una línea de tendencia, ¿no? Es decir, todos estos puntos siguen esta línea de tendencia. Eso más que todo sirve cuando el comportamiento que nosotros tenemos lo podemos asociar a una curva que sea de un tipo polinomio, ¿no? Un polinomio. Acá vemos que habría que ver, ¿no?, qué curva de ajuste es la mejor para toda esta nube de puntos. Bueno, después bueno, lo único que nos viene quedando, esto de caja y bigotes lo vimos anteriormente. Si que quisiésemos obtener, ¿no?, la desviación estándar de cada uno de los campos que nosotros tenemos, de cada una de las columnas, recuerden que teníamos todas estas columnas. Bueno, yo puedo hacer directamente a secas, aplicar sobre todo este data frame el método std, que era el que me devolvía la desviación estándar, y fijarme, ¿no?, que me devuelve por cada uno de los campos la desviación estándar. Es decir, aquellos campos que sean del tipo numérico, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, el año que fue producido, la desviación estándar vendría a ser de 8,1 año. De la capacidad del motor, de la cilindrada, vendría a ser 27 litros, si es que está en litros la unidad. Del precio, tal como habíamos visto anteriormente, era $6.428, y así sucesivamente. Esta vendría a ser la forma para de todo un data frame obtenerlo, ¿no? Bueno, todo esto básicamente a lo que nos llevaría es o nos ayudaría a la hora de realizar un análisis descriptivo bastante completo, ¿no? Es decir, obteniendo medidas de tendencia central y la dispersión, podría decir, bueno, esta variable que yo estoy midiendo acá tiene tal comportamiento, tengo una desviación estándar de tanto, un valor medio de tanto, una mediana, el valor que más se repite, es la moda, y así sucesivamente. Esto me ayudaría a describir los tipos de datos, ¿no? La siguiente clase vamos a continuar viendo siempre dentro de exploración visual, haciendo un poquito más de uso de Seaborn. Y por último, vamos a ver lo que vendrían a ser correlaciones. Y acá entre correlaciones es bastante interesante porque si volvemos nuevamente, ¿no?, a las nubes de puntos que nosotros teníamos, que habíamos hecho uso del método scatterplot, nosotros podríamos, ¿no?, obtener un coeficiente que nos diga qué tanto el comportamiento de esa variable es lineal frente a la otra. Bueno,
Eh, la clase de hoy por lo menos cubrimos lo que se pretendía. No sé si quieren ver algo más, si no, yo la doy por finalizada y emprendo mi camino hacia el hogar también. Profe, lo molesto un segundo. Sí, ¿Me dale. podría mostrar nuevamente el código para que me quede cuando importó la librería NumPy? Sí, Simplemente el código que no había alcanzado. este de acá, ¿no? Ajá. Si querés lo copio y lo pego. Gracias. De nada. Fíjate que acá si vos modificás estos bins, podrías, ¿no? No sé si Que acá me... haga algo cada vez más. Perfección en la curva, se podría Correcto. levantar. Eso, bueno, se paga con costo computacional, ¿no? Sí, de una vuelta me pasó analizando un archivo de 70 GB de datos que casi me explotó la RAM. Claro. Sí, fíjate que acá empieza a ver, me parece un tema un poco más numérico, ¿no? Habría que ver porque yo le estoy indicando que claro, no tendría mucho sentido porque a cada valor que me estaría devolviendo le estaría eh, correspondiendo una barrita, ¿no? Entonces tendría que tener más valores que me devuelva este random normal que subdivisiones haya, ¿no? Bien. Bueno, gente, esto se lo subo cuando llegue a casa. Tengo todavía un par de horitas de viaje, así que si no hay nada por ver, me despido de ustedes. Les deseo un buen fin de semana largo. Nos estaríamos viendo el próximo jueves a la misma hora, en la cual habíamos dicho que nos vamos a tomar unos minutitos para hablar del TP. Y bueno, al más tardar el fin de le subo la parte que correspondería a exploración visual y a correlaciones. Gracias, buen fin de largo. Gracias igual, Pablo. Bueno, finalizo la llamada, gente. Un abrazo grande, que sigan bien. Hasta luego.